La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, a través de Descubrir, quiero aportar a tu vida de fe. Hoy con una reflexión. Antes que nada, orar. Yo creo que como cristianos católicos que somos, tenemos que aprender a valorar, a descubrir, a profundizar la riqueza de la oración. Tenemos que aprender a vivir orando, llevar nuestra vida orando. Y por ello es necesario esto. Antes que nada, orar. Ante cualquier situación de la vida, sea alegría o tristeza, cualquiera que sea, orar, orar, orar. La Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, decía la frase, la plegaria o la oración perfecta no consiste en una palabrería, sino en el fervor del deseo que eleva los corazones hasta Jesús. Mira, uno de los dilemas grandes de la vida de oración es saber entender que no puede estar centrada únicamente en nuestras necesidades y convertirla únicamente en petición. Jesús es un modelo hermoso de cómo llevar una vida de oración. Podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 6, dos versículos nada más, versículos 12 y 13. San Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Por aquel tiempo subió a una montaña a orar y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, eligió entre ellos a los 12 y los llamó apóstoles. A mí me llama la atención de estos dos versículos, 12 y 13 de San Lucas capítulo 6, esta frase. Pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Y yo reflexionaba, ¿cuánto tiempo he pasado orando a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que pasé una noche? Que una vez hice quizás una vigilia, no tanto predicando, no tanto sirviendo, sino a los pies del Señor. Creo que a muchos de nosotros nos hace falta retomar esa experiencia. Creo que a muchos de nosotros nos hace falta valorar esos momentos de oración. Siempre estamos acostumbrados a hablar, 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 escuchar. No, 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 no. Pasó toda la noche orando a Dios. Pasó toda la noche Jesucristo orando al Padre. Pasó toda la noche, toda la noche. A veces pensamos únicamente en la vigilia pascual, en la vigilia Pentecostés. Y de ahí no hay más vigilia, quizás alguna otra. Pero esa vigilia personal de decir, hoy voy a dedicarme a orar un par de horas de la noche para hablar con mi Dios, para que el Señor también escucharle. Yo creo que nos hace falta esto. Nos hace falta lo que Jesús hizo. Pasar la noche orando a Dios. Pasar la noche. Cuando uno estudia los evangelios, por ejemplo, la vida de Jesucristo, uno, por lo menos yo pienso que la oración fue como una compañera inseparable de Jesús. La oración, una experiencia continua de Jesús. Podemos ver en los evangelios a Jesús como maestro de oración y descubrir los diferentes momentos de oración que él hizo y las diferentes formas de orar de Jesús. Yo creo que a nosotros nos debe de provocar esto, el que antes que nada orar, ¿eh? En los evangelios se nos revela a un Jesús orante, pero muchas veces nos llama más la atención el Jesús que hace milagros. Nos llama más la atención el Jesús que habla, el Jesús que exhorta, el Jesús de las bienaventuranzas, el Jesús de ay de ustedes hipócritas, ay de ustedes fariseos. Nos llama mucho la atención. Pero el Jesús orante nos revela que eso es lo primero que hay que hacer. Este Jesús orante nos invita a nosotros a imitarle. Por eso San Lucas capítulo 2
creo que el versículo 11, si no, no, San Lucas capítulo 11, perdón. San Lucas capítulo 11, versículo 1, ¿no? Cuando Jesús está orando, los discípulos ven que Jesús está orando y uno de los discípulos, en nombre de todos los hermanos, de todo el resto de los discípulos, le dice, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Jesús es modelo de oración y por eso nuestra vida de oración debe de tener como ese anhelo, ese querer imitar al Jesús orante, tomar un par de minutos continuamente, constantemente, irnos educando en el mundo de la oración. Jesús oró, si usted lee el texto de Lucas, capítulo 6, versículos del 2 en adelante, es cuando Jesús llama a los discípulos, cuando aparece en la lista de Lucas los nombres de los discípulos, y Jesús, antes de tomar la decisión de llamar a los discípulos, Jesús hace oración. Jesús hace oración. Fíjese bien, ¿en qué momentos Jesús hizo oración? Por ejemplo, en el bautismo, Jesús hace oración. A realizar varios milagros, también. En la última cena, también. En el huerto de los olivos, en la cruz. O sea, la vida de Jesús es una vida orante. Creo que cada uno de nosotros necesitamos refrescar un poco nuestra vida de oración. Necesitamos refrescar esa vida de oración tomando como modelo a Jesucristo. Jesús necesitaba dedicar en cierta manera una noche entera para consultar con el Padre, para hablar con el Padre. Mira, Señor, me imagino yo, mira, Señor, he pensado en Pedro, he pensado en Santiago, en Juan, he pensado en este, en el otro, o sea, para que sean mis discípulos. Señor, te pido por ellos, Señor, ilumíname. O sea, porque era la elección de los apóstoles. Y yo creo que a veces nuestra falta de vida de oración nos genera una falta de conciencia del valor de la oración. Y por eso nuestra fuerza interior va menguando, porque llevamos quizás una vida de oración muy superficial. Como cuando usted va a algunos edificios y dice en caso de emergencia, apriete el botón. Entonces ese botón es la oración. Y solamente cuando tengo emergencia, cuando tengo un problema, cuando estoy enfermo, solamente allí. Pero Jesús oró en todo momento. Eh, por ejemplo, orar para elegir una carrera, orar para elegir al novio o la novia, para con quien te vas a casar, orar por los hijos, orar por el trabajo, los compañeros, orar, o sea, por todas estas situaciones que vivimos en nuestra existencia. Y lo primero debería ser orar. Orar no solamente por las situaciones adversas, las situaciones difíciles, orar también por los buenos momentos. Orar por la bendición que consideras que Dios te ha dado, ya sea a nivel material, el reconciliarte con alguien, orar también por ello. Todo esto, Dios nos quiere ayudar a encontrar la solución más adecuada, pero para ello hay que orar. Para ello hay que orar. Y muchas veces tenemos que hacer lo que hizo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Pasar toda una noche. Hacer vigilia de oración. Orar. Orar. Someternos a esto. Y dejar que el Espíritu Santo vaya mostrándose en nuestra vida, nos vaya iluminando. Porque fíjese cómo comienza el versículo 12. Leo capítulo 6 de San Lucas. Por aquel tiempo subió a una montaña a orar. Subir a la montaña, bíblicamente, es subir a la presencia de Dios. Y se sube a la presencia de Dios para contemplarle, para orar, para entrar en una comunión con Él. Cada vez que tú digas o que tú dices voy a orar o nos digan vamos a orar, es vamos a subir a la montaña. Vamos a subir a la montaña. Y por eso hay algunos aspectos que son como actitudes para tener una experiencia de oración más profunda. La actitud, en primer lugar, de humildad. De humildad. No voy con mi conocimiento a orar contigo, Señor. No voy con mi conocimiento a hablar de lo que yo sé intelectualmente de ti. No. Humildad. No voy con mi problema nada más, no. Voy confiando en ti. Subo. Luego también el silencio. El silencio es importante en la oración.
el silencio, el reconocer la grandeza de Dios, lo grande que es Él. Y por eso los católicos tenemos que aprender a alabar, a reconocer el señorío de Jesús, a darle el honor, la gloria, la honra al Señor, a ser agradecidos. A ser agradecidos, ver el paso de Dios en nuestra vida y tener esa gratitud de reconocer cómo Dios se ha mostrado, cómo el Señor se ha manifestado, cómo el Señor va obrando, va actuando. Entonces, la gratitud en ese sentido. Por eso todo esto contribuye antes que nada a orar, aprender a vivir a los pies del Señor. Es necesario hacerlo. Debe de surgir en nosotros un amor grande por la oración. Un amor grande por la oración. Y por eso es necesario también ver los diferentes tipos de oración. Porque yo me puedo centrar solo en la oración de petición. Señor, dame, Señor, mira mi problema, Señor, mira la salud, mira esto. Y centrarme solo en dame, te necesito. No. Tenemos que aprender a entender que la oración es mucho más amplia que un pedir. Está la oración de alabanza, la oración de acción de gracias, la oración de perdón, la oración de intercesión, la oración de adoración, de contemplación. Entonces, vamos nosotros adentrándonos a una experiencia orante más dinámica, más profunda, más creativa, hasta llegar al grado de lo que nos revela el Evangelio de hoy. Pasar toda una noche orando a Dios. Pasar toda una noche. Lo podemos hacer en casa. No es necesario que la comunidad lo haga. Aunque les digo que es bueno hacer lo que hacían las primeras comunidades cristianas. No necesariamente porque sea vigilia Pentecostés o la vigilia pascual. Podemos hacer una noche de oración, de contemplación, es bueno hacerlo. Lo podemos hacer quizás con la utilización del párroco, en el Santísimo, o quizás en una casa, allí, tener un encuentro orante en silencio. Eso transforma la vida, porque la oración nos renueva, la oración nos inspira, la oración nos anima, la oración nos fortalece. San Juan Pablo II dice una frase muy hermosa. San Juan Pablo II dijo: quien dice que no reza por falta de tiempo, lo que le falta no es tiempo, lo que le falta es amor. Palabras muy sabias, ¿no? Por eso, orar antes que nada implica en cada uno de nosotros saber interpretar esta realidad de que la oración no es una opción, la oración es un camino que debo de recorrer de manera constante, un camino que debo de ir prosiguiendo de manera continua, sin importar, por ejemplo, el cómo me siento. Es que hoy no me siento alegre, es que no tengo ganas. No, aunque no tengo ganas, porque la fe no es una emoción, la fe es una virtud y se ejerce desde la voluntad. Queridos hermanos y hermanas, cada uno de nosotros necesitamos saber ver la oración desde esa perspectiva de camino. Por lo tanto, es fundamental entender que necesitamos imitar a Jesús. El Jesús orante es el que nos invita a cada uno de nosotros a recorrer ese camino con una actitud de esperanza, con una fuerza interior, sabiendo entender que la oración, insisto en esto, no es un acto de la mente, es un acto de la voluntad, es una disponibilidad del cristiano que debe de tener continuamente. Podemos orar en la capilla del Santísimo como podemos orar conduciendo el automóvil, podemos orar bajo un árbol como podemos orar sentados a la espera de que nos atiendan en una clínica, en un banco, donde sea. La clave no es el lugar donde estoy, sino la actitud que yo tengo, esa actitud orante que voy desarrollando paulatinamente. En la medida que me voy adentrando a esta experiencia, voy desarrollando esa intimidad con el Señor. Y mi vida se va enriqueciendo. Y mi vida se va alimentando de este Dios que ama, de este Dios que siempre se está comunicando, de este Dios que siempre se está revelando y que yo necesito
aprender a conectarme con Él. Por eso es que la vida de oración nos va transformando nuestro mundo interior para aprender a ver lo exterior con los ojos de Dios, para aprender a ver esa realidad matrimonial, esa realidad económica, esa realidad eclesial con ojos de misericordia. En la medida que nosotros vamos profundizando en esa comunión, en esa sintonía con el Señor, en esa medida la oración va siendo fuente de amor, fuente de paz, fuente de alegría, fuente de sosiego. Insisto en esto, uno de los primeros frutos de una vida de oración es la paz, la serenidad. Y es ahí donde, en la medida que nos adentramos a una experiencia orante, va a haber en nosotros esa paz, esa serenidad. No estoy diciendo que nos priva de las experiencias de nuestras emociones, no. Pero hay esa gracia de Dios que viene a ahondar en nuestra vida, que nos viene a inspirar, nos viene a fortalecer, nos viene a animar. Por eso la vida de oración debe de ser prioridad en nuestro camino de fe. Una vida sin oración es una vida sin energía o es una vida sin fuerza, pero una vida orante va interpretando, va teniendo esa vitalidad es interior de, a pesar de cualquier situación, sigue perseverando, es constante. Por lo tanto, los beneficios de una vida de oración son maravillosos, son maravillosos. Insisto en el ejemplo de los discípulos, Lucas capítulo 11. Señor, enséñanos a orar. Esa creo yo que tiene que ser nuestra aspiración también. Nuestra aspiración es aprender a orar con Jesús. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo que Jesús hacía en su vida de oración. Sin oración no puede haber vida de fe, insisto en esto, no puede haber vida de fe. Por eso búscate un momento allí, en cualquier instante, haz oración. En cualquier lugar, momento de oración, de intimidad, aunque sea breve, no importa, lo importante es que vayamos educándonos en la vida de oración. Por eso repito la frase de San Juan Pablo II que a mí en lo personal me ha gustado. Quien dice que no reza por falta de tiempo, lo que le falta no es tiempo, lo que le falta es amor. Que Dios te bendiga, te anime y te inspire cada día. Bendiciones.